Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Sarmiento Olivera Luis Alberto del grupo 3MV3 en la materia de circuitos eléctricos, presentándoles el multímetro, qué es, sus componentes y cómo tomar algunas lecturas con él. Sin más que agregar, comencemos. Pues bien, ahora continuando con el tema les diré qué es un multímetro. El multímetro es un instrumento de medida que ofrece la posibilidad en distintos parámetros de medir magnitudes eléctricas de un sistema dichamente eléctrico. Las medidas más comunes son en lo que sería un voltímetro, un amperímetro y un ohmmetro. Este instrumento se utiliza frecuentemente por el personal que maneja alta gama electrónica y eléctrica. Asimismo, el multímetro tiene muchas funciones a modo general para medir distintas magnitudes eléctricas de distintos aparatos. Entre ellos, el multímetro se usa para la medición de resistencia, prueba de continuidad, medición de tensión de corriente alterna y continua, asimismo como la intensidad de las mismas corrientes alterna y continua, asimismo como la medición de la capacitancia, de la frecuencia y en la detección de la presencia de corriente alterna. Ahora, continuando con las partes del multímetro, podemos ver que el multímetro más popularmente comercial consiste en una pequeña caja cuadrada que en la parte superior podemos ver una pequeña pantalla donde se leen los dígitos que nos indican las mediciones del aparato a partir de los circuitos en los cuales estamos valorando distintos valores de corriente que estos puedan tener. En la parte superior izquierda podemos ver la escala de la tensión continua, está midiéndose en volts, y a la derecha la tensión alterna, donde podemos ver que el selector rotativo por el cual podemos calibrar el aparato a distintas mediciones de voltaje a forma de su intensidad. Este es posible apagar o encender el aparato dependiendo de la escala y magnitud en la que es necesario valorar la potencia de la carga de un circuito. En la parte inferior izquierda podemos ver la medición de la resistencia. Esta se mide en ohms. Ahí podemos ver las diferentes escalas en las cuales está calibrado el aparato. Para consecuentemente en la parte de abajo podemos ver el zócalo para insertar y medir la ganancia de un transmisor. Esto para un uso específico en el cual se involucran transmisores. Fin muy específico en el cual en su nombre nos dice su utilidad. Para consecuentemente en la escala para hacer pruebas con el transistor insertado en el zócalo para complementar la función del zócalo para medir la ganancia de un transmisor. Ahora, en la parte derecha podemos ver la escala de la corriente continua, medida en amperios. Esto para calcular la corriente a la cual se le está exponiendo el circuito y asimismo sus distintos componentes. Para en la parte de abajo ver el seleccionador de mediciones superiores a 10 amperios, en los cuales esto va de acuerdo a la escala de donde se estén tomando las medidas. Ahora, en la parte de abajo se pueden ver tres ranuras. La primera al multímetro. Estas es comúnmente para medidas superiores a 10. Para en la ranura centrada será para las mediciones de un máximo de 0,2 amperios para medir tensión de resistencia y frecuencia tanto en corriente continua como alterna. Para finalmente en la ranura inferior podamos ver lo que sería la punta negra, en la cual estaba conectada a lo que conocemos como un negativo o una masa. Ya para finalizar tenemos los diferentes métodos para obtener distintos valores dentro del multímetro, empezando por la resistencia, en el cual este consiste de 4 sencillos pasos. En primera se tiene que colocar la escala del multímetro en el símbolo omega o en la escala de las resistencias, para subsecuentemente buscar el valor de la resistencia que más nos convenga de acuerdo a la escala y a la potencia en la que se le está otorgando energía al circuito, para después colocar las puntas de medición en las salidas de la resistencia, tanto positiva como negativa entrada y salida. Ahora para el método de voltaje. El método de voltaje consiste en tres pasos, pues este método es relativamente corto. En primera, con los cables de medición conectados se calibra la medición ajustada a los valores de intensidad que se ingresan al circuito.
Y una vez hecho esto, se insertan las puntas de medición a los puntos del circuito donde se quiere medir el potencial o la diferencia del voltaje de entrada y salida de un cuadrante del circuito. Pero en el caso de necesitar el potencial absoluto, se coloca la punta negra en cualquier masa de circuito a modo de hacer un polo negativo, y la roja en donde se quiere medir el potencial específico dentro del circuito para obtener la lectura indicada de esa ramificación del mismo circuito. Ya para el método de medición de corriente es necesario recordar en primera instancia que un circuito en sus componentes es necesario dividirlos en secciones en paralelo para poder iniciar con sus mediciones, debido a que el valor de la corriente no es exactamente el mismo debido a los diferentes componentes del mismo circuito. Una vez hecho esto, iniciamos con la medición con las puntas de medición del multímetro conectándose a las distintas puntas del tramo abierto del circuito para poder colocarlas en los extremos de cada polo o corriente continua, para así obtener la lectura de corriente. Una vez hecho esto, configuramos el multímetro a la escala deseada para que, una vez conectadas las puntas, se pueda dar directamente en la pantalla del multímetro la lectura a la cual se le está exponiendo la corriente. Pues bien, espero que les haya ayudado este pequeño video. Sin más que agregar, me despido. Adiós.